¿Qué tal? Muy buen día. Vamos a continuar con nuestra clase de sistemas de potencia. El día de hoy vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 2.8 de nuestra bibliografía básica, Análisis de sistemas de potencia de John J. Grainger y William D. Stevenson. En este ejemplo vamos a abordar el tema de cambio de base en el cálculo de la impedancia por unidad de un transformador trifásico. Bien, tenemos este problema, el ejemplo 2.8. Este ejemplo ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía, ahí está resuelto, aunque está muy sintético. Aquí pues vamos a tratar de desarrollarlo un poquito más para que quede bien claro. Vamos a reforzar algunos conceptos que ya hemos visto en sesiones anteriores. Este ejemplo dice, un transformador trifásico tiene valores nominales de 400 MVA y 220 en Y o estrella y 22 en delta kilovoltios. La impedancia de cortocircuito del equivalente en Y medida del lado de bajo voltaje de transformador es de 0.121 ohms y debido a la baja resistencia se puede considerar que este es el valor de la reactancia de dispersión. Determine la reactancia por unidad del transformador y el valor que se usará para representar este transformador en un sistema cuya base en el lado de alto voltaje del transformador es 100 MVA y 230 kV. Entonces aquí pues hay que hablar de un par de detalles. Si se fijan, a diferencia de ejercicios anteriores, en este caso ya nos dan un transformador trifásico tal cual, armado, ya no estamos armando un transformador trifásico a partir de tres transformadores monofásicos. En este caso, este ya es un transformador trifásico. Este transformador trifásico tiene valores nominales de 400 MVA, megavolt amperes, como su potencia aparente, y la relación de transformación nos las dan en el lado de alta tensión 200, en este caso son 200 kV, estoy copiando el ejercicio tal cual está en la bibliografía, 220 kilovoltios en el lado de alta tensión y 22 kilovoltios en el lado de baja tensión, conectado en estrella y conectado en delta. Ahora, estos valores, pues hay que poner atención, ¿no? Siempre nos dan los valores nominales de las máquinas trifásicas con voltajes de línea a línea. Recuerden que hay que diferenciar entre voltajes de línea neutro y voltajes de línea a línea. Por ejemplo, aquí la estrella tiene un neutro y podríamos pensar que este es el voltaje de línea neutro. Y no, en este caso, cuando tenemos máquinas trifásicas, como es en este caso, un transformador trifásico, aquí el dato que nos dan para la relación de transformación es el valor de voltaje línea a línea. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bien, además nos dicen la impedancia de cortocircuito del equivalente Y medida en el lado de bajo voltaje del transformador es de 0.121 ohms. Recuerden que para determinar la impedancia del transformador se aplica una prueba llamada de cortocircuito en donde se cortocircuitan las terminales de baja tensión del transformador y por ahí por medio de algunos cálculos, bueno, se aplica un voltaje en el primario, por medio de algunos cálculos se determina la impedancia del transformador. Entonces, a lo que se refiere este enunciado dice, la impedancia de cortocircuito del equivalente en Y, es decir, nos están diciendo que alguien ya determinó la impedancia por medio de la prueba de cortocircuito y nos dicen que se midió en el lado de bajo voltaje. Recuerden que ustedes pueden expresar una impedancia, ya sea en el extremo de baja o en el extremo de alta tensión, en un transformador. Lo pueden referir al extremo primario o al extremo secundario por medio de la relación de transformación. Ya hemos visto ejercicios anteriormente de eso. La relación de transformación, pues aquí la tienen, del valor nominal. Bien, aquí nos dicen que esa impedancia que se determinó por medio de la prueba de cortocircuito vale 0.121 ohms. Recuerden además que esta prueba de cortocircuito lo que nos determina es la impedancia en serie del transformador, es decir, nos entrega la resistencia de los devanados y la reactancia de los devanados. Hay que recordar que hay otra prueba que se llama de circuito abierto
que nos entrega la impedancia en derivación o en paralelo, que representa pérdidas en el núcleo, y la corriente de magnetización en el núcleo. Entonces, aquí al decirnos impedancia de cortocircuito, se están refiriendo a la impedancia serie o a la impedancia que pertenece a los devanados del transformador. Bien, y si se fijan, nos ponen unidades ohms. Esto quiere decir que esto no está en por unidad, porque recuerden que el fabricante proporciona un dato en placa en los transformadores para la impedancia del transformador, que viene en por ciento. Y si dividen esa impedancia entre 100%, les queda en por unidad. Entonces generalmente ustedes tienen de datos de placa del transformador esa impedancia en por unidad. Aquí nos están dando la impedancia determinada de la prueba en ohms, referida al lado de bajo voltaje. Aquí ya va a depender si ustedes toman el lado de bajo voltaje como primario o como secundario. Bien, aquí nos dice, debido a la baja resistencia, se puede considerar que este es el valor de la reactancia de dispersión. Aquí hay otro detalle. Recuerden que la impedancia serie del transformador, la de los devanados, tiene parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que es la reactancia. Entonces recuerden que la reactancia usualmente es mucho mayor que la parte resistiva de esa impedancia. Por lo tanto, la parte imaginaria casi siempre domina esa impedancia, y entonces podemos asumir que esa impedancia está formada prácticamente por este valor, y ese valor pues es la reactancia. Imagínense un cálculo, eh, imagínense que están calculando ustedes la magnitud de una impedancia que tiene parte real más una parte compleja, que es la reactancia, y a lo mejor la reactancia vale 50, vamos a poner cualquier ejemplo, y a lo mejor la resistencia vale 2. Entonces, si ustedes sacan la magnitud, aquí, por ejemplo, ustedes recuerden que la magnitud de una impedancia se saca así. Si ustedes sacan la magnitud de esta impedancia con parte real y parte imaginaria, ustedes tendrían 50 elevado, aquí me falta un cuadrado, ustedes tendrían 50 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Entonces si resuelven esto, les queda 50.04. Si se fijan, cuando uno de los elementos es mucho mayor que el otro, pues este elemento domina la magnitud. Entonces, si aquí nos dan una magnitud de la impedancia y sabemos que la reactancia es mucho mayor que la resistencia, pues asumimos que prácticamente la mayor parte de esta magnitud la aporta la reactancia, como es lo que nos dicen aquí. Aquí, si se fijan, si esta es la reactancia y esta es la resistencia, al sacar la magnitud de la impedancia total, nos queda 50.04, que sería prácticamente pues este dato de reactancia. Entonces lo que nos están diciendo es básicamente esto. Bien, entonces aquí sacaron la impedancia de el transformador en serie, eh, la impedancia serie, digamos, de los devanados, que tendría su parte real y su parte imaginaria, pero como la reactancia domina, pues podemos asumir que esta es la reactancia de dispersión del transformador. Bien, aclarado ese punto, continuamos. Dice, determine la reactancia en por unidad del transformador y el valor que se usará para representar este transformador en un sistema cuya base en el lado de alto voltaje del transformador es de 100 MVA y 230. Aquí hay un detalle. Observen que la base la están especificando ellos. Recuerden que ustedes pueden tomar como base cualquier valor para plantear el sistema por unidad, pero generalmente hemos estado usando, al menos en las sesiones anteriores, como valores base los valores nominales del transformador para facilitarnos la vida. Aquí tenemos los valores nominales de este transformador trifásico: 400 MVA, 220 a 22 kV en la relación de transformación. Estos serían los valores nominales, pero en este ejercicio nos piden usar bases diferentes a los valores nominales.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros necesitamos plantear un sistema que está en por unidad con unas bases dadas y luego nos piden representar ese mismo sistema en por unidad con relación a otras bases, necesitamos hacer lo que se denomina un cambio de base. Entonces, de eso se trata este ejercicio, realizar un cambio de base. Pues bien, para empezar, podemos determinar la impedancia de este transformador, que sería esta, en por unidad. Recuerden que para hacer eso necesitamos seleccionar unas bases. Vamos a hacerlo. Para representar la reactancia del transformador en por unidad, seleccionamos las bases y vamos a proponer nuestras cantidades bases. Recuerden que el transformador divide en dos zonas un circuito, entonces tiene su zona de alto voltaje y su zona de bajo voltaje. Vamos a poner, como siempre lo hemos hecho, una tabla donde escribimos las bases. Vamos a poner aquí zona de alta tensión. Y vamos a poner aquí nuestra zona de baja tensión. Vamos a hacer este ejercicio primero utilizando como bases los valores nominales. Entonces seleccionamos como bases los valores nominales. Entonces tendremos que plantear aquí la potencia. Aquí sería la potencia trifásica, obviamente, porque es un circuito ya trifásico, un transformador trifásico. Y vamos a hacerlo más explícito, o tratar de hacerlo más explícito. Recuerden que estas bases son magnitudes, no llevan un ángulo asociado. Aquí tendríamos el voltaje de línea a línea. Aquí podremos escribir la corriente, otra vez en este caso no lo vamos a necesitar. Y la magnitud de la impedancia. Entonces, en la zona de alta tensión, de acuerdo a los valores nominales, tendríamos 220 kV. Aquí tendríamos, perdón, este es voltaje, estaría aquí, sería el voltaje, y recuerden que es un voltaje de línea a línea. Aquí tendríamos la potencia aparente del transformador, que sería 400 MVA. Aquí tendríamos en el lado de baja tensión 22 kV. Y recuerden que cuando seleccionan la potencia de una zona, la potencia base de una zona es la misma para todas las zonas. Bien, entonces aquí tenemos que calcular lo que sería el valor de la impedancia base. Entonces esto lo calculamos por medio de el voltaje línea a línea elevado al cuadrado entre la potencia trifásica. Al realizar este cálculo, tanto para la zona de alta tensión como para la zona de baja tensión, vamos a tener 220 kV, son 220.000 elevado al cuadrado, dividido entre 400 MVA, esto tiene 6 ceros más, y obtenemos el valor de 121. Esto tiene unidades ohms. En el lado de baja tensión, el valor de la impedancia base va a ser 22 kV. Hay que quitarle un cero aquí. Son 22.000 voltios.
elevados al cuadrado divididos entre la potencia trifásica. Esto nos va a dar 1.21, también tiene unidades, ohms. Aquí no nos interesa por ahorita la corriente base, no la vamos a calcular. Bien, entonces la impedancia del transformador en por unidad sería este valor de impedancia, que aquí el ejercicio nos indicó que lo manejáramos como la reactancia de dispersión, de acuerdo a lo que comentábamos al principio. Entonces vamos a poner la reactancia del transformador en por unidad y vamos a escribirlo con esta notación: la reactancia xt, que esta sea nuestra variable para la reactancia del transformador, x sub t es igual, y esto vamos a poner en por unidad, sería, utilizando estas bases que establecimos, recuerden que la impedancia en por unidad va a ser la misma, usemos los datos del lado de alta tensión o los lados de baja tensión, entonces solamente vamos a hacerlo una vez esta vez, vamos a hacerlo con las bases del lado de alta. Entonces, perdón, es que aquí tenemos que tener cuidado porque esta impedancia del transformador está medida en el extremo de bajo voltaje. Entonces, si queremos usar las bases del lado de alta tensión, tendríamos primero que referir o mover esta impedancia al extremo de alta tensión. Entonces, para no hacer eso, vamos a usar las bases del lado de baja tensión, que serían estas. Entonces, aquí nos dicen que tenemos un valor de 0.121 ohms medidos en el lado de bajo voltaje, y esto lo tenemos que dividir entre la base de la zona de bajo voltaje, que sería esta. Entonces tendríamos que hacer esta división en la reactancia de dispersión. Y esto nos va a dar 0.1 en por unidad. Entonces, esta sería la reactancia de dispersión del transformador en por unidad, trabajando con los valores base, tomando como valores base sus valores nominales. Aquí recuerden también que generalmente este dato lo presentan los fabricantes en por ciento. Entonces, la reactancia que tendría este transformador en placa, si es que nada nos presentará la reactancia, de hecho es la impedancia, nos dice el problema, pero bueno, esto habría que multiplicarlo por 100. En porcentaje sería 0.1 pues por 100%, igual al 10%. Entonces en placa esto tendría pues el 10% de valor nominal. Pero bien, no es lo que nos pide en el problema este dato. Si se fijan, nos dice: determine la reactancia en por unidad del transformador y el valor que se usará para representar este transformador en un sistema cuya base en el lado de alto voltaje del transformador es de 100 MVA y de 230 kV. Entonces nos dice que representemos la reactancia del transformador en por unidad, pero ahora usando estas bases. En primera instancia sí nos pide determinar la reactancia del transformador en por unidad, pero bueno, no nos especifica que usemos estas bases, pero se sobreentiende que si quieren la impedancia del transformador en por unidad, el dato que viene en placas generalmente se calcula sacando los valores, usando los valores nominales como base. Pero en este caso, el ejercicio nos pide que usemos otras bases, que si se fijan son diferentes a los valores nominales del transformador. Nos piden usar como base 100 MVA y 230 kV para el lado de alta tensión. Entonces, cuando nosotros ya tenemos, como es en este caso,
la reactancia del transformador o cualquier reactancia o impedancia en una base. Esta reactancia puede ser de cualquier transformador que está ya en por unidad con respecto a esta base, pues no necesitamos eh, otra vez hacer este cálculo. Directamente lo que vamos a necesitar es realizar un cambio de base. Ya veíamos en sesiones anteriores que había expresiones para realizar cambios de base cuando teníamos un cálculo en por unidad con una base anterior y queríamos obtener esa cantidad en por unidad ahora respecto a una nueva base. Entonces, vamos a establecer un nuevo conjunto base. Vamos a establecer esta misma reactancia en por unidad, pero respecto a una nueva base. Esta nueva base o estos nuevos valores base vamos a ponerlos aquí. Vamos a, para que sea un poco más claro, otra vez poner una tablita como esta. Y aquí nos piden usar como valor base, nada más nos dan las especificaciones para el extremo de alta tensión. 100 MVAs, 230 kV. Entonces aquí habría que calcular esta impedancia base. Sería entonces 230.000 voltios elevados al cuadrado entre 100 MVAs, 100.000, 100 millones. Son 3, 6 ceros. Muy bien. Entonces esta impedancia base en este caso sería de 529 ohms. Entonces ahora nos piden expresar esta reactancia que ya teníamos en por unidad, pero ahora respecto a estas nuevas bases. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo un cambio de base. Antes de avanzar, observen que esta cantidad en por unidad, que está aquí 0.1, se calculó utilizando las bases de zona de baja tensión. Pero aunque nosotros hubiéramos usado las cantidades base de la zona de alta tensión, este valor habría sido exactamente 0.1. Recuerden que el valor de la impedancia o la reactancia en por unidad es el mismo, ya sea en el lado de baja tensión, con valores base del lado de baja tensión o con valores base del lado de alta tensión. Entonces, vamos a usar ese 0.1 aquí. Pero antes vamos a recordar la expresión que usamos para el cambio de base. Escribimos como las cantidades base que se usaron para establecer xt en por unidad no son las mismas que las que quiere el problema. Entonces vamos a hacer un cambio de base. La expresión para el cambio de base vamos a escribirla
aquí abajo era impedancia nueva, la que vamos a calcular en por unidad, en PU, es igual a la impedancia anterior, igual en por unidad, la que queremos pasar a por unidad, la que ya teníamos con bases anteriores, multiplicada pues por el valor del voltaje base, pero en la base anterior, dividido entre el voltaje base, pero el voltaje base nuevo, esto elevado al cuadrado, multiplicados por la potencia base nueva, entre la potencia base anterior. Entonces, esta va a ser nuestra expresión para determinar la impedancia. Cuando ya tenemos una impedancia en por unidad, hacer el cambio de base y expresar esa impedancia otra vez en por unidad, pero respecto a una nueva cantidad base. Entonces, aquí yo puse impedancias. Obviamente lo que tenemos aquí es una reactancia, pero recuerden que la reactancia es parte de la impedancia, entonces lo podemos tratar de la misma forma. Entonces vamos a escribir X por lo que entonces aquí nada más podremos sustituir como van a ser reactancias, pues aquí que sea la reactancia X T y pues aquí sustituiríamos los datos. Observen qué datos vamos a sustituir. Aquí pues la reactancia en por unidad que calculamos primero, esta de 0.1. Aquí el voltaje que usamos como base anterior, es decir, para establecer este valor en por unidad, que la primera base de voltaje que utilizamos. Para la zona, aquí tenemos dos bases, zona de alta tensión y zona de baja tensión. Este valor lo calculamos usando valores base de la zona de baja tensión, pero también pudimos haber llegado a este mismo resultado usando estas bases. Bien, vamos a utilizar entonces, cualquiera de estas dos nos sirve. Vamos a poner 22.000, son 22 kb. La nueva base, aquí hay que tener cuidado, vamos a usar las bases de alta tensión, 220 kb. Este dato, otra vez lo repito, hay que recalco mucho de esto. Este dato se pudo haber obtenido con estas cantidades o con estas cantidades. Pero como aquí estamos usando, vamos a comparar bases nuevas y anteriores que son del lado de alta tensión. Aquí zona de alta tensión. Vamos a usar las cantidades base como cantidades base anteriores, las de zona de alta tensión. Aquí sería la de 220 kb. Entonces 220 kb son 220.000 voltios. Le voy a quitar la V para que el programa haga bien los cálculos. Y la base nueva sería 230 kb. 230 kb son 230.000. La base de potencia anterior
eran 400 MVAs, entonces aquí, perdón, bueno, sí, aquí lo voy a poner 400 MVAs, la base nueva, la base anterior, son 3, son 6 ceros, la base nueva sería esta para la potencia aparente, 100 MVAs, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, y tendríamos como resultado final este valor en por unidad. Recuerden que esto no tiene unidades. Tendríamos esto. Entonces, esta es la forma de realizar el cambio de base. Espero que haya sido bastante claro. ¿Esto para qué nos va a servir? Porque muchas veces ustedes van a tener su transformador, van a tener un transformador, una máquina con valores nominales de la cual a ustedes nada más les van a dar el dato de placa de impedancia del transformador en por ciento. Y ustedes van a saber que ese dato de placa está calculado con los valores nominales del transformador que también vienen en placa. Pero ese dispositivo transformador ustedes lo van a tener que insertar en un sistema de potencia que quizás está siendo analizado con valores en por unidad, pero esos valores en por unidad están calculados respecto a otra base. Entonces quizás la base del transformador, la base que se usó para sacar la impedancia en por unidad del transformador, no coincida con la base del sistema en donde se va a insertar el elemento. Recuerden entonces que tendrán que hacer en tal situación un cambio de base similar a esto. Y nada más recordar que en un sistema de potencia ustedes van a tener generalmente el diagrama unifilar del transformador con las conexiones. Esto representa un transformador trifásico. Aquí ustedes van a tener que la representación de este diagrama unifilar ya de forma trifilar sería esta, en donde la relación de transformación ustedes la determinan con los valores línea a línea siempre. Y este transformador, cuando ustedes lo pasan a por unidad y no toman en cuenta los valores de la impedancia que representa pérdidas en el núcleo o la corriente de magnetización, y tampoco toman en cuenta el circuito, el acoplamiento magnético, les queda de esta forma, ¿verdad? Con los valores de banados primario y secundario referidos a un solo extremo. Entonces este es el modelo simplificado que hemos estado usando. Cuando la reactancia es mucho mayor que la resistencia, pues esto lo pueden simplificar a un modelo como este. Entonces, cuando tenemos el transformador trifásico y usamos valores en por unidad, podemos simplemente representar todo esto como este circuito, por supuesto, por unidad. Y esto lo vamos a poder usar para analizar un circuito de potencia más grande, pues mucho más fácil. Bien, esto es todo por esta sesión. Les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión. Recuerden que pronto voy a subir más videos. Gracias.